federal que obligue al patrón a garantizar una capacitación. Pues todas las empresas, bueno, para todas las empresas, pero en general la Ley Federal del Trabajo obliga a los patrones a proporcionar la capacitación en la materia en ciertos casos y también a contar con el material necesario para los primeros auxilios. Esto no lo hace mención en el artículo 504, donde tiene unas obligaciones especiales para los patrones. Adicionalmente, pues algunas normas oficiales mexicanas pues pueden requerir de la capacitación y el adiestramiento en primeros auxilios dependiendo de los riesgos específicos de cada centro de trabajo. Por ejemplo, tenemos la NOM 02 de la STPS 2010, que son condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, en donde el numeral 11.3, inciso C, pues nos menciona acerca de los brigadistas de los centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio alto, pues deben ser capacitados en los procedimientos más básicos de rescate y de primeros auxilios. También tenemos la norma 06 de la STPS igual, que es manejo y almacenamiento de materiales, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en donde en el numeral 5.7 nos establece la necesidad de contar con un manual de primeros auxilios y pues esto para la atención de emergencias con base en el tipo de riesgos los que están expuestos los trabajadores. Y bueno, ¿qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios, de acuerdo a la política de primeros auxilios 2030 del IFRC, que es la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, nos dice que los primeros auxilios consisten en la ayuda inmediata que se presta a una persona enferma, herida o afectada emocionalmente hasta la llegada de la asistencia profesional. Esto es desde el inicio de la situación, ¿ok? Bueno, esta ayuda trata de preservar la vida, aliviar el sufrimiento, reconocer los contextos de riesgo y promover la recuperación. En este caso y en este sentido, pues nuestro papel sería actuar como primeros respondientes. Los primeros respondientes son ciudadanos comunes que pueden presenciar un incidente y aplican los procedimientos, habilidades y destrezas que les permitan salvar la vida de una persona. La norma 34 de la Secretaría de Salud nos define como primer respondiente al personal auxiliar de salud con capacitación y autorización por la autoridad sanitaria correspondiente para coadyuvar en la prestación de servicio de atención médica prehospitalaria a la persona que presenta una alteración en su estado de salud o en su integridad física mediante el soporte básico de vida y que en caso necesario pues solicita el tipo de apoyo requerido al servicio regulador de urgencias médicas o su equivalente. Y bueno, la participación de como primer respondiente se concreta en lo que es reconocer una emergencia médica, activar el servicio médico de urgencias e iniciar el soporte vital básico teniendo en cuenta los principales objetivos de los primeros auxilios, que el primero es salvar la vida de una persona, evitar que empeore y 3, ayudar con la recuperación. ¿Okay? Y bueno, para esto, para iniciar con los primeros auxilios, pues tenemos varios protocolos y el primero es el protocolo inicial. La conducta PAS es el primer protocolo que debemos aplicar ante cualquier situación de emergencia, da igual el contexto en el que nos encontremos. ¿Okay? La conducta PAS es un término utilizado para describir una secuencia de acciones al encontrarnos una situación de emergencia. Esta corresponde a proteger, avisar y socorrer. Hay que recordar que lo más importante ante una situación de emergencia es que no se produzca otra situación de emergencia.
Para ello, lo primero va a ser la P de proteger. ¿Y qué vamos a proteger? Pues primero va a ser a nosotros mismos. Tenemos que protegernos para actuar como socorristas y no para ser una víctima más. Para esto, pues podemos tomar diferentes medidas y la primera sería usar el equipo de protección personal. Parte de nuestra seguridad es el uso de nuestro equipo de protección personal o su aislamiento de sustancias corporales, el cual nos ayudará a proteger los ojos, la nariz, la boca o nuestras manos de algún fluido orgánico, salpicaduras o líquidos como sangre y más. Otra forma de protegernos es analizando el escenario. Esto a su vez también se conoce como la evaluación de la escena. Para ello debemos utilizar nuestros sentidos y observar lo que hay alrededor. Debemos escuchar y prestar atención si hay alguna señal que nos pueda poner en riesgo, como puede ser fuego, materiales explosivos, cables con corriente eléctrica o materiales tóxicos, fenómenos ambientales, etc. Si ustedes identifican alguna de estas amenazas, lo mejor será que nos mantengamos alejados y es momento de activar el servicio médico de urgencias. Algo que tal vez voy a sonar muy repetitiva, pero es que no se conviertan en un lesionado más, ¿ok? Después pasamos a proteger el entorno y por último protegemos a la víctima. Tal vez lo explicamos como primero, segundo y tercero, pero al final es simultáneo. Asimismo, pues es importante que ustedes se hagan las preguntas de qué sucedió, cuál es la situación, cuántas personas están lesionadas o qué lesiones les provocó, para poder pasar a la siguiente letra, que es de A, avisar. Avisar es muy importante porque si bien no cualquiera puede ayudarnos con unos primeros auxilios avanzados, cualquier persona tiene la capacidad para poder pedir ayuda. Para avisar es importante que conozcamos el número de emergencias. Aquí en México el número de emergencias es el 911. Al llamar, pues un radiooperador nos realizará preguntas para poder canalizar nuestra llamada a la corporación más adecuada e identificar el tipo de emergencia que tenemos. Para esto debemos de dar la dirección exacta, explicar lo ocurrido, cuántas víctimas hay, su estado y cualquier otro dato que observemos sobre las víctimas y el entorno. Otro recurso que también tenemos es poder pedir ayuda a las personas que tengamos alrededor en caso de estar acompañadas. Es importante que se dirijan a una persona en específico, porque si bien pueden estar muchas personas, pero si no nos dirigimos a una en específico, las otras personas pueden pensar que alguna otra persona ya pidió ayuda y puede que de esas personas ninguna haya activado el servicio médico de urgencias. También es importante que cuando hacemos la llamada seamos los últimos en responder, en colgar. Después, pues, pasamos a lo que es socorrer y siempre debe ser dentro de nuestras posibilidades. Para poder pasar a ayudar a la víctima, tenemos que realizar una valoración primaria. La valoración primaria también es conocida como ABC. Esta se basa en la evaluación de 3 aspectos vitales para determinar la prioridad de atención y asegurar la supervivencia. Esta consta de 2 partes. La primera va a ser el nivel de conciencia y esta se valora en la escala ABDE, que corresponde a alerta, verbal, doloroso e inconsciente. Cuando vemos la alerta es que esta persona está consciente, ya sea que me sigue con la mirada e interactúa con el medio ambiente. Y aquí podemos decir que la persona tiene un nivel de conciencia pleno. ¿Ok?
Cuando vemos que esta persona no está consciente, procedemos a hacer un estímulo verbal, o sea que le puedo hablar y esta persona reacciona o emite algún sonido en respuesta. Asimismo, podemos hacer preguntas o más bien presentarnos. Por ejemplo, mi nombre es Karen, me permite ayudarle, soy primer respondiente y sé primeros auxilios. En esta parte vamos a hacer un pequeño paréntesis porque siempre debemos solicitar el consentimiento. Cuando se proporcionan los primeros auxilios, sí se debe pedir el consentimiento de la persona lesionada si está consciente, o sea, que nos responde antes de brindar los primeros auxilios. Esta víctima pues puede dar su permiso ya sea de forma verbal o con un movimiento de cabeza. Este tipo de consentimiento se le llama consentimiento expresado. Si la persona no nos responde o es un adulto con alguna enfermedad o discapacidad o es menor de edad, podemos pedir el consentimiento con su tutor. En caso de que la víctima no esté acompañada y se encuentre inconsciente, pues el primer respondiente debe actuar rápido. Este tipo de consentimiento se le llama consentimiento implícito. En caso de que la persona no nos haya dado su consentimiento, pues lo que ustedes deben de hacer es alejarse y solamente activar el servicio médico de urgencia. ¿Okay? En caso de que la persona pues ya no haya respondido al estímulo verbal, pasamos a lo que es el estímulo doloroso. Este estímulo doloroso pues lo vamos a aplicar con palmadas en los hombros para comprobar su respuesta. Es importante que este tipo de estímulo no sean agresiones, o sea, no podemos llegar, zarandear a la persona o, por ejemplo, darle bofetadas para ver si esta persona nos reacciona. No podemos hacer eso porque se considerarían agresiones y la gente de alrededor, si es que estamos acompañados, lo puede ver como una agresión o en otro caso es que la persona esté consciente y nos pueda dar una respuesta agresiva, ¿ok? Entonces, no deben hacer estímulos dolorosos agresivos. Cuando la persona no nos respondió a ninguno de los estímulos anteriores, entonces indica que esa persona está inconsciente y debemos pasar a lo que es el ABC. El ABC es la segunda parte de la valoración primaria. Estas son 3 siglas en inglés que corresponden a Airway, Breathing y Circulation, que es la apertura de la vía aérea, la respiración y la circulación. En ese orden, lo primero será asegurarnos de que esa persona respira. Y para asegurarnos, debemos de realizar una apertura de vía aérea y esta normalmente pues se hace con la técnica frente-mentón, que es con una mano la colocamos en la frente de la víctima y con la otra mano, con el dedo índice, pues levantamos el borde óseo de la barbilla, que es como la primera imagen que se muestra en la presentación. Y bueno, después nos aseguramos de que respire mediante las siglas VOZ, que es ver, oír y sentir. Primero la V, podemos observar cómo el tórax de la persona al inhalar y el exhalar se eleva y se desciende. En oír, podemos escuchar si esta persona hace algún tipo de respiración. Y en sentir, podemos poner una mano en su pecho y notar cómo éste se eleva y desciende. ¿Ok? O bien, podemos acercarnos a la persona, así como está en la segunda imagen, y podemos escuchar y sentir el calor de la respiración de esta persona. Ok, después debemos comprobar la circulación. Para ello nos interesan 2 cosas, el que si haya existencia de pulso o no. El pulso, pues, son los latidos por minutos que hace el corazón, que son de 60 a 100 en adultos.
y en este sentido, pues nos estará indicando si el corazón tiene actividad o no. Aparte, pues nos puede decir si la víctima tiene un pulso irregular. El encontrar el pulso es un poco más difícil que encontrar la respiración y debemos de no malgastar el tiempo. Si no encontramos el pulso y vemos que esa persona no respira, debemos actuar inmediatamente con una reanimación cardiopulmonar. Para encontrar el pulso podemos verificar el pulso radial, que sería como colocando dos dedos por debajo de nuestra muñeca, ahí por ahí se encuentra el pulso radial, o bien lo podemos verificar ya sea carotidio o yugular, ¿ok? Es importante aquí que si van a verificar el pulso carotidio o yugular, nunca crucen su mano por el cuello. Esto puede ser malinterpretado y pues no, nos meteríamos en problemas. Entonces es importante que nunca crucen, nunca crucen su mano sobre el cuello de la víctima, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, Y bueno, ¿alguien tiene una pregunta? ¿por qué? Bueno, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. ¿por qué no se puede colocar los dedos así como lo está indicando? ¿Dados? Ajá, exactamente. Porque se podría malinterpretar con las personas que están alrededor, tal vez podría malinterpretarse con el que le estamos haciendo algún daño a esa persona. Ah, Sí, ok. es por eso que no podemos hacer eso y es mejor pues verificarlo así o de esta manera Ah, ok, perfecto. para evitar alguna mala interpretación por parte de las personas que se puedan encontrar a nuestro alrededor. Oh, perfecto, muchas gracias. Sí, bueno, una vez que hayamos pues hecho la valoración primaria, nos podemos encontrar con tres escenarios. Una es que la persona está consciente. El segundo escenario es que la persona está inconsciente, pero respira. Y la tercera es que la persona está inconsciente, pero no respira. ¿Ok? Para atender a una persona consciente, lo único que vamos a hacer es acompañar a la víctima, preguntar por lo que puede necesitar, vigilar sus constantes y no darle de comer o beber por si después se quiere ser intervenido. Cuando tenemos a una persona inconsciente, pero respira, debemos aplicar la posición lateral de seguridad, así como se muestra en la imagen. Y cuando tenemos una persona inconsciente, pero no respira, pues debemos iniciar la maniobra de RCP. Es importante que si nos encontramos con una hemorragia, pues debemos actuar antes incluso de realizar una RCP. Y bueno, pues la RCP consiste en suplir las funciones cardíacas y respiratorias, o sea que debemos de mover la sangre hacia el corazón y el cerebro mediante compresiones torácicas y ventilaciones periódicas para llenar el oxígeno de los pulmones de la víctima. ¿Alguien levantó la mano? Sí, por ahí John Gustavo. Sí, adelante. Mm, Creo que fue por error. Entonces continuamos, ¿no? ok, bueno, una vez hecho nuestra valoración primaria y secundaria, pues cuando nos encontramos con una persona inconsciente y no respira, pues comenzamos con la maniobra de la RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. En este sentido, cuando activemos el servicio médico de urgencias, debemos de pedir al operador un DEA, que es un desfibrilador externo automático.
¿ok? La víctima pues debe estar tumbada boca arriba sobre una superficie recta y rígida. Exponemos el tórax y apoyamos una mano, que es normalmente la dominante, sobre el pecho del paciente. Esto es realizando una línea imaginaria entre los pezones y el esternón. En ese punto medio colocamos el talón de la mano y ponemos la otra mano por encima de esta. Las podemos entrelazar y pues lo importante es apoyar el talón y no apoyar toda la mano sobre el cuerpo. Bloqueamos los codos, ya que la fuerza de la reanimación se genera usando el peso del cuerpo y no la de los brazos. Entonces empujamos el esternón más o menos de 4 a 5 centímetros, que lo que nos recomiendan son 2 pulgadas, ¿ok? La frecuencia con la que vamos a hacer estas compresiones son de 100 a 120 compresiones por minuto, que es más o menos de 1 a 2 compresiones por segundo. Bueno, también se nos dice que podemos hacer ventilaciones, pero estas no son obligatorias. En caso de que hagamos ventilaciones, se van a alternar con las compresiones. Van a ser 30 compresiones y 2 ventilaciones. ¿Ok? Yo les recomiendo que cuando realicen ventilaciones, pues sí tengan su equipo de protección personal el adecuado, que en este caso sería un filtro. Y pues primero para hacer las ventilaciones, lo que vamos a hacer es la apertura de la vía aérea y posteriormente colocamos el filtro a la víctima, presionamos la nariz de la víctima y realizamos la ventilación, observando que el tórax se baje a un ritmo normal, ¿ok? O sea que realizamos la ventilación, se expande y lo dejamos que vuelva a descender, ¿ok? Y como les dije, pues las ventilaciones no son obligatorias, pero pues si está en sus manos realizar las ventilaciones, pues lo mejor será que sí las realicen. En el caso de que no realicen las ventilaciones, pues sí tenemos que realizar las compresiones por 2 minutos. Pasados los 2 minutos, pues verificamos el pulso. Si esta persona tiene pulso, pues podemos detener la RCP. Para parar la RCP, la debemos hacer a menos que ocurra alguna de las siguientes situaciones. Que ustedes noten una señal evidente de vida, como lo que es la respiración, que haya un desfibrilador externo automático listo para usar, o que los releve otro socorrista capacitado o el personal de servicio médico de emergencia. También, si ustedes están demasiados agotados para seguir, créanme que realizar una reanimación es muy cansado. De hecho, sí es muy cansado. O cuando también se vuelve el lugar peligroso, pues debemos de detener la RCP. Cuando la detengamos, pues debemos de controlar la respiración y cualquier cambio en la situación. Hasta aquí con RCP, ¿alguien tiene una duda? No, todo bien. Ok. En el caso de las embarazadas, sí, bueno, se realiza la RCP de igual forma, solamente que hacemos un desplazamiento manual lateral del uterino, o sea que el vientre de la madre lo hacemos. En este sentido, sí vamos a requerir ayuda de una persona para que la persona pues pueda ayudarnos con el vientre a desplazarlo un poco hacia la izquierda, ¿ok? Y bueno, pasamos al control de hemorragias. Una hemorragia la podemos definir como la pérdida de sangre de los vasos sanguíneos hacia los tejidos cercanos o al exterior. Esta puede ser interna y oculta o externa y obvia, perdón. Cualquiera de estas, pues es potencialmente peligrosa
y ambas pueden causar una emergencia mayor si no se atienden y se manejan lo antes posible. Antes de dar atención, recuerden evaluar la escena, portar su equipo de protección personal y activar el servicio médico de urgencias en caso de observar si la persona lesionada pues no responde o la hemorragia es muy abundante y de difícil control. Después continuamos con la evaluación primaria. ¿Ok? Si ustedes identifican que es una hemorragia activa, es momento de que la contengan aplicando presión directa y un vendaje compresivo en caso de que esta no ceda. Para aplicar la presión directa, lo primero que vamos a hacer es retirar la ropa que cubra la herida, siempre y cuando ésta no se encuentre adherida a la piel de la persona, así como lo observan en la imagen 1. Posteriormente, con ayuda de un apósito, pues realizamos presión sobre la herida. El apósito puede ser un apósito o un paño limpio y hacemos presión en la herida con la palma de la mano y sobre esta también apoyamos la otra mano. Después, si la herida no se controla, pues colocamos más gasas o paños limpios y sobre el primer apósito. Y por último, fijamos con un vendaje para poder completar la tensión de la presión directa. Es importante que ustedes recuerden que el vendaje debe iniciar de tal forma que el apósito o la gasa que se encuentre sobre la hemorragia quede por debajo del vendaje. Deben revisar también que exista sensibilidad y coloración en la extremidad más cercana al vendaje. Recuerden que el vendaje debe ejercer suficiente presión para evitar el sangrado, pero no tanta para lesionar más. ¿Ok? Y bueno, pasamos con lo que es la maniobra de desobstrucción de la vía aérea. ¿Alguna vez ustedes han visto a una persona pues atragantarse? Bueno, tener una obstrucción en la vía aérea. ¿Alguien de aquí ha visto a una persona así? No, ¿No? no me ha Bueno, tocado. entre sus signos y síntomas, lo que podemos, bueno, para identificar a esa persona que está teniendo una obstrucción en la vía aérea, puede que tenga ansiedad o desesperación, una tos fuerte, silbidos y ronquidos provenientes de la garganta o imposibilidad para hablar o respirar. Se lleva las manos al cuello. El llevarse las manos al cuello es una señal universal de atragantamiento. ¿Ok? Puede tener labios y uñas azuladas o moradas y esto se conoce como cianosis. Si ustedes identifican a una persona que está teniendo estos síntomas, lo que deben de hacer es, otra vez, evaluar su escena, identificar riesgos y deben acercarse con la persona. Tal vez y le deben de preguntar, oye, ¿te estás ahogando? O hacerle alguna pregunta. Yo sé que ustedes me van a decir, bueno, ya lo vi todo a su lado, ya está todo morado, el pobre, y todavía le voy a preguntar si se está ahogando. Bueno, sí, sí deben de realizarle esas preguntas. ¿Por qué? Porque así podemos identificar qué tipo de atragantamiento está teniendo la víctima. Puede ser un atragantamiento total o parcial. Cuando se trata de un atragantamiento parcial, lo que debemos hacer es poder animar a la persona a que tosa. O sea, le debemos decir tose, tose, y en ningún momento podemos tocar a esa persona y tampoco le podemos dar palmadas para que tosa, ¿ok? Porque esto es por protocolo más que nada. Y el parcial, pues, sí se puede identificar porque nos puede dar algún sonido o nos puede hablar, puede emitir un sonido, pues. Cuando tenemos un atragantamiento total,
es porque de plano no puede emitir sonidos. Y entonces lo que debemos hacer es proceder a la maniobra de Heimlich. ¿Y cómo hacemos esta maniobra? Bueno, primero debemos de llevar a la víctima a un lugar seguro y amplio. Esto es más que nada para movernos con libertad y en caso de que pues nuestra víctima quede inconsciente, pues tengamos espacio para poder realizar una RCP. Después debemos colocarnos de pie por detrás de la víctima en posición de seguridad. Aquí lo que debemos hacer es abrir las piernas de nuestra víctima y colocar normalmente nuestra pierna, una pierna de nosotros para poder en medio de las piernas de la otra persona. Esto, ¿alguien tiene idea del por qué colocamos una pierna en medio de la otra persona? Normalmente es la pierna dominante, pero ¿alguien tiene idea de por qué se coloca una pierna en medio de las piernas de la otra persona? Es para Por que si no se se llega a caer. caiga o para que no se vaya a lastimar Ajá, exacto. al Es momento de caerse. en el caso de que si esta persona se llega a desmayar, ¿ok? Así nosotros podamos tener un soporte y no nos caigamos igual con esta persona, ¿ok? Después debemos de rodear a la víctima con nuestros brazos a la altura de la cintura. Es importante que ustedes mantengan sus codos, más bien que mantengan los codos separados de las costillas para no lastimarla. Con una de sus manos, ustedes localizan el ombligo y 2 dedos arriba de este, pues colocan su mano en puño, así de esta manera. Y lo colocan así y realizan compresiones con ayuda de su otra mano, agarrando el puño. Estas compresiones las van a realizar en forma de J y debemos de repetir y debemos evaluar hasta que esta persona pues haya sacado el objeto que tenía obstruyéndole su vía respiratoria. ¿Ok? Entonces deben de persistir hasta que ocurra eso. Si nos encontramos nosotros solos, la forma para que nosotros podamos desobstruir esta vía aérea es utilizando una silla y pues en caso de que no contemos con una silla, lo ideal sería hacer la desobstrucción así como si se lo estuviéramos haciendo a la otra persona. ¿Ok? Y bueno, tenemos la atención de heridas y quemaduras. Una herida, pues, es la pérdida de continuidad de una sección de la piel acompañada o no de lesiones en los tejidos subyacentes. De acuerdo al agente externo, pues, las heridas pueden ser lacerantes, que son causadas por instrumentos sin filo y de superficie plana. Los bordes de la herida pueden ser irregulares y salientes y se produce desgarramiento. Entre sus características son dolor, hemorragia abundante, cianosis y enrojecimiento de la zona afectada. También tenemos las heridas contusas, que son causadas por objetos de forma irregular y pueden dejar bordes regulares o irregulares. Sus características son dolor, hemorragia abundante, deformidad y en algunos casos pues se pueden presentar fracturas. También tenemos heridas cortantes que son causadas por instrumentos con filo que dejan bordes regulares y sus características son dolor, hemorragia abundante. ¿Ok? También tenemos punzantes que son producidas con objetos de punta, de ahí que los bordes pues sean de forma irregular. Sus características son dolor, hemorragia interna y externa. Esto es en forma escasa. Y tenemos abrasivas, que son causadas por
fricción, que presentan bordes irregulares y sus características son hemorragia y dolor. En abulsión, pues tenemos que se deben a un traumatismo y desgarran la piel y los tejidos. Se producen por mordeduras o arrancamientos hechos por cualquier tipo de máquina o animales. Y tenemos las mixtas que pues reúnen alguna de las heridas mencionadas. Para realizar la limpieza de una herida, pues debemos de contar con material, un material mínimo necesario, que sería agua limpia o solución estéril, gasas, apósitos o trapos limpios y cintas adhesivas. Tenemos 3 técnicas para realizar la limpieza de las heridas. La primera es la vertical, que sería con una gasa o apósito previamente humedecidos con agua limpia o solución estéril. Hacemos un barrido de arriba hacia abajo, siempre en una sola dirección por los bordes de la herida, sobre ella, y no debemos de regresar por el mismo lado de la venda ya infectada. ¿Okay? Tenemos la horizontal, que sigue los mismos principios que la vertical, pero ahora de forma horizontal. Y por último tenemos la circular, que igual con una gasa o un apósito previamente humedecidos en la agua limpia o una solución estéril, realizamos un barrido de forma circular de adentro hacia afuera, con bordes de la herida y sobre ella sin regresar. ¿Okay? Y bueno, por último tenemos lo que es la atención a quemaduras. Una quemadura pues es una lesión en los tejidos del cuerpo producida por la acción de diversos agentes causales, tales como la energía térmica, la eléctrica, la radioactiva, la química y entre otras. Las podemos clasificar de 2 tipos, por el grado o por porcentajes. En primer grado, por grado tenemos quemaduras de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. En primer grado, pues ocurre en la epidermis, que es la capa superior de la piel. Aquí los signos es que hay una piel enrojecida y seca, puede haber descamación superficial, un tipo de ardor y una inflamación moderada. En este caso, pues no hay presencia de ampollas. En segundo grado, pues se dividen en 2, que es superficiales y profundas. Aquí sí ya implica lo que es la epidermis y alguna porción de la dermis. ¿Ok? En este caso sí puede haber ampollas. ¿Ok? Y también hay dolor. En las quemaduras de tercer grado, pues se extiende a todas las capas de la piel y pueden incluir capas del tejido subcutáneo, músculo, huesos u otros órganos internos. En este caso, pues no suelen producir ampollas ni tampoco dolor, ya que las terminaciones nerviosas pues terminan deshechas. Y bueno, también tenemos otro tipo que son los porcentajes, que hay leves, moderadas o severas. En leves, cuando la superficie corporal pues no rebasa el 10%. Las moderadas es cuando la superficie total lesionada pues está entre un 10 y un 20%. Y tenemos las severas, que rebasan el 20% de la superficie total dañada. Para conocer más o menos como los porcentajes para conocer de las heridas, pues tenemos lo que es la regla de los 9, que pues si bien observan aquí en la imagen, pues dividen al cuerpo en porcentajes, que pues la mayoría equivale a 9%. ¿Okay? Para tratar las quemaduras, pues primero debemos de retirar inmediatamente a la víctima del agente agresor. Debemos de quitar las prendas de la zona quemada. Esto también es que si están adheridas a la piel, no las podemos quitar. ¿Ok?
Después debemos separar cuidadosamente los anillos, relojes, cinturones o prendas ajustadas que compriman la zona quemada antes de que se inflame. Después colocamos a la víctima en una posición cómoda, está evitando que la quemadura tenga contacto con el piso o algún objeto. Después colocamos a la quemadura bajo el grifo de agua. Esta solo si son menores al 10% de la superficie corporal total. Después cubrimos el área quemada con un apósito estéril y seco o con un lienzo limpio, libre de pelusas, y lo fijamos con un vendaje. Y pues inmovilizamos las extremidades gravemente lesionadas. Cuando las quemaduras requieren una activación del servicio médico de urgencias, pues son para las quemaduras de segundo y tercer grado que afectan más del 10% de la superficie corporal total. También quemaduras que afectan la cara, las manos, los pies, los genitales y articulaciones como hombros, codos, caderas y rodillas. Cuando son quemaduras de tercer grado, eso en cualquier grupo de edad, cuando son quemaduras eléctricas, quemaduras químicas, quemaduras por inhalación o quemaduras en pacientes con enfermedades complicadas como la diabetes. ¿Ok? Y bueno, esa sería la atención para las quemaduras. Ay. Y bueno, eso sería todo de mi parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Una pregunta, ¿cómo quitan, ya ves que comentaste de cuando te quemas o la piel está muy adherida a la ropa, ¿cómo se la quitan? Si está súper, No se la quitamos. Como primer respondiente, no quitamos las prendas que están adheridas a la piel en caso de quemaduras. entonces se la dejan ahí y ¿qué es lo que hacen o cómo? Ahí sí es la que no entendí. Si la dejamos ahí, aplicamos un apósito y lo vendamos, ¿ok? Sí, nunca quiten, pues ahora sí que la ropa que esté adherida a la piel, porque podemos causar un daño mayor. Ah, ok. Sí, como Entonces, primer respondiente, solo nos corresponde eso. solamente dejamos, si dejamos la ropa así, ahí pegada a la piel, le ponemos el apósito, y nada más, y eso es todo, es lo único que nos corresponde. Sí, e incluso de hecho, ustedes no pueden agregar, no sé, por ejemplo, hay personas que todavía son con remedios caseros y eso, pero, o sea, por ejemplo, les colocan la yema del huevo, pero no, eso no se debe hacer. Nunca Ah, agreguen otra cosa a la herida. Sí, ok. es que hace unos años mi cuñado se quemó la cara y fue lo primero que hizo mi hermana, que en paz descanse, quitarle la esa y le puso remedios caseros. Gracias a Dios no le quedó, hasta eso no le quedó nada de cicatrices, pero nunca supimos cómo actuar en ese momento porque sí fue según el doctor, pues nada más fue el fogonazo del vapor, ¿no? Pero aún así sí sé que hemos sufrido quemaduras en el rostro, pero mi hermana sí quitó la ropa, o sea, quitó el pedazo de piel y hubieras visto el gritote que hizo mi cuñado. Por eso dije, ¿por qué dices que no sé, que se queda? Y mi hermana hizo todo lo contrario. Entonces, No, se sí, si está deja. adherida a la piel, sí no podemos retirarla, porque bueno, podríamos hacer aún más daño. En lugar de prestar una ayuda, pues estaríamos generando un daño más a la piel. Y sí, Sí, por y le eso. colocó remedios caseros como sábila, una hojita de no sé qué, le dio a mi mamá y no le quedaron marcas, no le quedaron nada de eso. Simplemente el labio del inferior, sí le quedó como si fuera negro esa parte, pero fue donde mi hermana le quitó el La piel. pedazo de. Ajá, exacto.
Ah, ok, bueno, eso no se hace, eso se deja hasta que llegue alguien más especializado en eso. Sí, de hecho sí es activar el servicio médico de urgencias cuando ustedes vean una herida, pues sí, mayor al 10% de la superficie. O en caso como en la cara, que es muy sensible la piel, pues sí, también. Ah, ok, muchas gracias. Si alguien tiene alguna otra duda. Por ahí si tienen alguna duda o pregunta, está en el momento de poderlos compartir. Por ahí la ingeniera Karen nos está aportando las respuestas. Realmente les hago el comunicado, por ahí les compartí por vía chat lo que es un pequeño formulario para aquellas personas quienes lo requieren, ¿no? Es opcional, obviamente, si requieren lo que es la constancia Secretaría de Trabajo y Prevención Social y su constancia de participación tiene un costo mínimo, y como les comento es de manera opcional, igualmente pues invitándolo a pues a seguir en nuestro canal y en nuestra página oficial y pues sobre todo pues aquí agradeciéndole a la ingeniera Karen de este webinar, ¿verdad? ¿Dudas o preguntas por ahí, ingenieros? Inge, ¿cuánto es el costo? Ok, compartir aquí en pantalla. Sí, voy a dejar de compartir. Va, Karen. Ok. Ok, ¿sí se llega a ver ahí en mi pantalla? El costo es de 150 pesos. Lo que se le va a estar proporcionando es la constancia de participación y constancia de habilidades de ese es registrado ante la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. En caso de que están todos los datos en la parte inferior, ¿sí? Están todos los datos para que ustedes lo puedan proporcionar y hacia dónde se va a estar dirigiendo lo que es el pago a este número de cuenta. Obviamente es de manera opcional para quienes lo requieran, si no, no hay ningún detalle. Obviamente vamos a estar compartiendo igual webinars de estos tipos de temas relacionados con la parte también de ingeniería, en la parte de protección civil y entre otros temas más. Hoy pues traemos lo que es este webinar totalmente gratuitos y la opción de documentación pues de manera opcional. De esta parte no hay ningún detalle. Dale. ¿Alguna otra duda por ahí, ingenieros? No, ninguna, muchas gracias. Perfecto. Pues señorita Karen, me da gusto el haber con usted. Para las personas que se hayan conectado, les agradezco también el tiempo que se hayan tomado para poder llevar a cabo este webinar. Si me pueden apoyar para una poder encender su cámara, les voy a agradecer mucho para aquellos que puedan. Damos unos minutitos antes de finalizar. ¿Algunas palabras, Inge, Karen? Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Pues es muy importante también, pues como lo dije, pues a veces es una herramienta que podemos tener es saber cómo actuar en los primeros minutos sobre si nos encontramos con alguna situación de emergencia. A veces nos podemos quedar en shock y no podemos pues dar como atención inmediata hacia las personas, pero pues también aprendiendo un poquito de nuestra parte, pues podemos marcar la diferencia, podemos salvar una vida. Y pues nada más que agradecerles por esta plática, espero que pues les sirva en algún futuro a ustedes por si alguna vez se encuentran en alguna situación así. Ok, perfecto. Pues vamos a tomar la fotografía para finalizar lo que es la última parte. Y pues agradeciéndole, ahí está, a la cuenta de 3, 1, 2, 3.
Ok. Excelente, pues quedamos al pendiente, les agradecemos mucho su participación y nos vemos para la próxima. Ok. Para servirle. Gracias. Señorita Karen. Hola.